Chicos, muy buen día, bienvenidos a nuestra quinta sesión de la materia de Filosofía de la Educación. Hemos llegado al término de nuestra materia donde hemos ido abordando estas etapas a lo largo de la historia de la filosofía, esta cuestión de la antigüedad, cómo trata toda la historia, ¿verdad?, de esta filosofía presocrática, de estos hombres ilustres que se preguntaban y daban las explicaciones del origen y el porqué de la naturaleza, del por qué se encontraban, ¿verdad?, y cómo los conocemos en la actualidad, de qué manera la evolución y estas transformaciones han ido de acuerdo a la época en la percepción filosófica, analítica en todos estos tiempos, de qué manera la historia conlleva al entendimiento en este plano de la filosofía. Es importante que vayamos analizando el quehacer educativo, este binomio de enseñanza-aprendizaje y sobre todo a lo largo de estas semanas donde se ha podido analizar el gran realce que se ha tenido durante la época clásica, con Aristóteles, con Platón, la cuestión de este conocimiento, de qué manera fue posible a partir de estas ideas, de estas cuestiones en la época de la Edad Media, con las ideas filosóficas de estos métodos de enseñanza, de estas ideas filosóficas, con las cuestiones de la escuela patrística, con la escuela escolástica, de estos padres de la iglesia, de qué manera sientan las bases y tratan precisamente de dar explicaciones sobre la razón y la fe, de qué manera conlleva durante estos siglos, ¿verdad?, que abarcan sobre las cuestiones de Grecia, de Roma, las cuestiones de, que conllevan a todos estos textos, ¿sí?, filosóficos, y cómo viene el nacimiento de la teología para poder explicar todas las cuestiones donde Dios era en torno, donde giraba todas las explicaciones de este ser supremo, ¿verdad? De qué manera la evangelización, el conocimiento de la Biblia, las cuestiones del nacimiento de las universidades conlleva al entendimiento de estas bases en estas épocas. Hemos llegado a la cuestión de la época moderna, de qué manera viene posteriormente ya con el Renacimiento, la Ilustración, a la época que conlleva a contemporánea, ¿verdad? Con sus exponentes vamos a ir hablando de cada uno de sus representantes, cómo visualizaban toda esta cuestión con la Escuela de Frankfurt, de qué manera conlleva sobre todo las generalidades, los cambios que se dan y se suscitan en estas épocas. Al llegar ya a esta última parte con la cuestión del humanismo, de qué manera conlleva nuevamente al centro de atención en la cuestión del hombre, esta formación humanista que significa, además del intelecto, la espiritualidad, el cuerpo, de qué manera se propone esta educación integral, como a partir del siglo IV con Sócrates, ¿verdad?, que después es tomada por los romanos, cómo viene esta relación del humanismo con la educación, de qué manera esta pregunta integradora nos lleva a dar la pauta en esta última sesión, sobre todo cuando la cuestión humanista es desplazada a partir de la época medieval, ¿sí?, donde es desplazada esta visión cuestionada por Dios hasta el siglo XIV durante el Renacimiento, y viene esta cuestión que englobaba, una vez que Cicerón, ¿verdad?, estaba de acuerdo retomando todo el centro a través de las actividades del ser humano, como era todas las cuestiones del hombre en lo que conlleva la filosofía, el arte, la literatura, la ciencia, cómo viene el impacto de las contribuciones de la psicología a partir de la década de los 50, estos movimientos sociales, estas
estos cuestionamientos de los movimientos sociales que se da con la cuestión de la psicología social, esta cuestión del psicoanálisis, ¿verdad? Cómo veían al hombre de una forma fragmentada y que a partir del humanismo se conlleva a verlo como una parte totalizadora, esa parte, ¿verdad?, desde todos los puntos para poder formarlo a partir del impacto de las contribuciones, porque había una gran deshumanización, ¿sí? A partir de la industrialización, a partir de las 2 guerras mundiales, ¿verdad? Y que era necesario el rescate de todas estas cuestiones, sobre todo en las metas, ya con el humanismo, de desarrollar la individualidad de las personas, apoyar a los alumnos a reconocerse como seres humanos únicos, a contribuir a que desarrollaran sus potencialidades. Los objetivos en el humanismo es centrarse en el crecimiento personal, fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación de los estudiantes, promover experiencias de influencias recíprocas entre los estudiantes, provocar sentimientos positivos hacia cada una de las asignaturas, aprender contenidos vinculados con aspectos cognitivos y vivenciales. De gran importancia, chicos, todas estas cuestiones y sobre todo la concepción que se tiene con el alumno y la concepción del maestro. Este paradigma humanista de la educación refleja el interés del ser humano por superar vacíos de la educación tradicional u otras ideologías que han dejado en el ser. La contextualización de nuestra realidad educativa que propone cambios de pensamientos y metodologías ante la necesidad de la población estudiantil. Es importante, chicos, en esta unidad que estaremos abordando a través de todos estos paradigmas humanistas, a través de estos modelos educativos, cómo se dan estas cuestiones, de qué manera tiene como centro al estudiante, promoviendo la autorrealización y teniendo en cuenta la individualidad de cada ser humano, ¿verdad? Romper con estos paradigmas de lo que hemos estado hablando y cómo trabajar la educación humanista, ¿sí? La concepción del alumno es un ente individual único y diferente de los demás. Es un ser con iniciativa, con necesidades de crecer, capaz de autodeterminarse y solucionar problemas creativamente. Es un ser que posee afectos, intereses y valores particulares. La concepción del maestro, el docente humanista, parte de las potencialidades y necesidades individuales del alumno, ser un facilitador de la autorrealización del alumno, proporcionarle todos los recursos pedagógicos que estén a su alcance, interesarse en el alumno como persona total, comprenderlo poniéndose en su lugar, esta cuestión de la empatía y crear un clima de confianza en el aula. Este aula virtual, ¿verdad?, que hoy tenemos que adaptar los docentes por este contexto social y esta problemática de crisis en la cuestión de salud de pandemia que estamos viviendo. De qué manera desde el punto de vista de la educación debemos de centrarse en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. De qué manera la educación humanista propugna la idea de que los alumnos son diferentes, ¿sí? Cada uno consecuentemente los ayuda a ser más con ellos mismos y menos con los demás. La educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsan y promueven todas las exploraciones, las experiencias, los proyectos que estos preferentemente inicien o decidan emprender, ¿sí?, a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. Vamos a estar abordando estos conceptos de humanismo, de educación, vamos a realizar estos glosarios que han sido de gran ayuda en todas estas cuestiones de aprendizaje. Vamos a ir viendo estos modelos de educación humanista, esta sensibilidad, esta orientación, esta expansión de la conciencia, esta orientación a desarrollar el lado intuitivo, de qué manera es importante
importante, ¿verdad? La cuestión humanista, la curiosidad paradójica de cuando me acepto exactamente como soy y entonces puedo contribuir, ¿sí? Dentro de lo que es esta teoría humanista, esta corriente filosófica educativa y de qué manera busca que el individuo se autorrealice, aceptándose tal y como es y siguiendo una jerarquía de valores y motivos que hagan posible su desarrollo personal. Es importante a partir de toda esta psicología de la que hablábamos, ¿verdad? Esta psicología social, a partir de esta pirámide de Maslow, de qué manera es posible ir viendo cada uno de los escalones, cómo es esta cuestión básica para poder ir subiendo en cada uno hasta llegar a esa estima, esa autoestima, ¿verdad? Ir cubriendo cada una de las necesidades básicas de alimentación, de dormir, de descanso, de tener un trabajo estable, de poder llegar hacia la autorrealización plena del individuo, ¿sí? Y con Carl Rogers. Entonces es importante, chicos, dentro de los valores de la educación humanista, estar enfatizando dentro de lo que es promovernos una educación en el más amplio sentido del término, que concibe al ser humano como un ser histórico y social, capaz de transformar su medio y de transformarse a sí mismo, de ir construyendo su realidad, de superar sus condicionamientos y limitaciones para avanzar en su evolución. Siempre hemos hablado, ¿verdad?, que es algo paulatino, que somos unos seres cambiantes, que estamos en un mundo que va evolucionando, en un mundo dinámico, en una manera individual, en una manera de grupo, ¿verdad? Y que todos tenemos diferentes formas de aprendizaje, diferentes formas de adaptarnos y de acuerdo a estas cuestiones, pues vamos a ir precisamente adaptándonos y adoptando las cuestiones que el nuevo sistema nos permite. Entonces, esta educación que se juega por una visión de ser humano integral, una pedagogía que la participación activa de la alegría de aprender, de transformándonos a nosotros mismos, ¿verdad? El enfoque que se tiene dentro de lo que es esta enseñanza, este aprendizaje, y donde el alumno pasivo, repetidor de conocimientos, tiene que ir transformando su pensamiento. Por eso hablábamos de este cambio en cuestiones de paradigmas. Entonces, las aportaciones que se tiene, ¿verdad? Como nadie más puede saber, cómo percibimos, cómo somos los mejores expertos, más que nosotros mismos. De qué manera se da el renacimiento y el humanismo de la educación. Nos va a permitir, ¿sí?, precisamente como las universidades existentes de las que hablábamos en esta educación humanista y que se introdujo dentro de la que es la de Oxford y las de Cambridge, creando nuevas cátedras de latín y de griego y nuevos colegios universitarios en el sentido de ser más educativos. Pero las influencias principales, como se mencionó en las clases anteriores, ¿verdad?, fue en las escuelas secundarias que a partir de esa fecha alcanzaron un nivel más elevado de sus estudios. De qué manera una mirada a esa pedagogía tradicional y humanista, pues es necesario el reconocimiento, ¿verdad?, y la clasificación de los modelos en esta educación humanista, en esta cuestión de este portafolio de evidencias que vamos a estar realizando, que nos va a permitir este aprendizaje, que nos va a permitir este estudio significativo en esta clase de filosofía de la educación, en este paradigma humanista que consideramos como una teoría que reconoce al individuo como un ente que se caracteriza por ser diferente en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, y que pone en relieve las experiencias no verbales, ¿verdad?, y los estados de la conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. Qué importancia, ¿verdad?, se tiene en todas estas cuestiones. Entonces, vamos a tratar, chicos,
de ir llevando en esta línea de paradigma humanista, en estos modelos de educación, como esta psicología humanista pues es fundamentalmente clínica, y aún en las aplicaciones la educación se notan ciertas reminencias de tipo en lo que podemos decir, ¿verdad? 4 tipos de modelo de educación humanista dentro de lo que es de desarrollo, que enfatizan un cambio en los estudiantes, como es el desarrollo psicosocial, ¿sí? De Erikson, o el desarrollo moral de Kohlberg, en el último de filiación piagetiana, y de qué manera se da este autoconcepto, los cuales están centrados en el desarrollo de la identidad genuina, como la clarificación de valores y el modelo, ¿sí? Estos valores importantes, el modelo de la sensitividad, la orientación grupal que se interesa en el desarrollo de las habilidades de apertura y la sensibilidad hacia los demás, como el modelo comunicativo, ¿sí? De qué manera viene este sentir, este entender, estas cuestiones propias, estas cuestiones ajenas en el modelo de expansión de la conciencia orientada a desarrollar el lado intuitivo de esta, como el modelo de la educación confluyente y de la psicosíntesis, ¿sí? Vamos a tratar, chicos, de ir analizando cada una de estas cuestiones, cada una de estas visiones humanistas de la educación, estos valores y cómo todos es importante dentro de lo que es el humanismo en la educación, y cómo es entrenar para mejorar nuestro control, nuestras capacidades de decisión sobre su educación, sobre los objetivos de su aprendizaje y nuestras actividades diarias. El currículum debe de enfocarse más a los propios intereses del estudiante, la persona y el humanismo, ¿sí? En algunas reflexiones para la educación en el siglo XXI. Vamos a estar abordando, ¿verdad? Todas estas importantes cuestiones en la filosofía de la educación, en esta parte de la historia de la educación y estos aspectos pedagógicos del humanismo renacentista, donde se da el redescubrimiento de la personalidad humana libre, independiente de toda consideración religiosa, política, esa autonomía que se nos da como seres humanos, la creación de la educación humanista basada en el conocimiento de Grecia, de Roma, la formación del hombre culto, ilustrado, fundada en la idea de Platón, la formación de la forma instruida, de la cuestión de esos caballeros medievales, de esa poca ilustración, de ese carácter que se tenía, el cultivo de la individualidad, de la personalidad total y no solo de la cuestión religiosa y mística, el desarrollo del espíritu de la libertad y de crítica frente a la autoridad y de las disciplinas anteriores. Qué importantes son estos aspectos pedagógicos del humanismo, ¿verdad? Ir conociendo todas estas cuestiones y estas características a lo largo del tiempo, y cómo con estos objetivos pues es precisamente mejorar la calidad de la educación en todos los aspectos necesarios que existían en esa época, crear estas nuevas aulas en las cuales se tuviera ese acceso a las comunidades de bajos recursos, ¿verdad? Llevar a cabo el conocimiento mediante procesos didácticos, diferentes técnicas, y que todas las teorías fueran llevadas a la práctica. Entonces vamos a ir, chicos, en esta última sesión en todo lo relacionado a este enfoque humanista, a esta cuestión de los procesos metodológicos, ¿verdad? A estas técnicas importantes, a cómo se lleva en esta nueva escuela mexicana, a cómo han venido estos cambios de acuerdo a las
aspecto social que se lleva, este contexto importante y que siempre hemos estado hablando desde el enfoque y perspectiva, ¿verdad?, de la filosofía, ¿verdad? Cómo se lleva en estos conceptos básicos las metas de la educación según la teoría humanista, cómo se desarrolla esa individualidad que hablamos de las personas, cómo ayuda a los individuos a reconocerse como seres únicos y cómo ayudar a los educadores a actualizar sus potencialidades. Cómo tiene estos principios fundamentales la psicología humanista como una reacción a la mecanicista teoría psicológica conductual, ¿sí? Cómo se está detrás de esta psicología en la filosofía centrada en los estudios de Carl Rogers, ¿sí? Y el trabajo pragmático de la filosofía de la ciencia y la educación de John Dewey, ¿sí? De qué manera se enfatiza la teoría humanista fundamental de la experiencia subjetiva, la libertad de la elección de la relevancia del significado individual. La teoría humanista surgió como un movimiento de protesta, más lo llamó a esta orientación la tercera fuerza. Es importante ir conociendo, ¿verdad?, dentro de estos principales representantes de los que hablamos, Carl Rogers, Abraham Maslow, y los cuales planteaban la necesidad de considerar las necesidades de actualización del ser humano, la concepción del aprendizaje, ¿sí? De qué manera se lleva con el aporte de Maslow a la educación, pues fue el promover un sistema que estimulara al estudiante a esforzarse. La meta educativa más importante para los estudiantes es aprender de acuerdo a sus capacidades y al nivel en que sus necesidades se ajusten. Su teoría aborda también el cuestionarse como el orden, como fuente de la afectividad en el aula. Qué importante, ¿verdad?, es esta cuestión emocional en el alumno, ¿sí? El enfoque de Carl Rogers, que considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas y afirman que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir en el intelecto del estudiante, emociones del estudiante, motivaciones para el aprendizaje, ¿sí? Y reconociendo todos estos enfoques, todos estos principios básicos del enfoque humanista que llama la atención sobre la importancia del educador como ese facilitador que somos, ¿sí?, de los procesos de aprendizaje y del crecimiento del educador, ¿sí?, que permite visualizar al ser humano como un ser con potencialidades a desarrollar. Sí, chicos, esta importancia, esta influencia del enfoque humanista en el contexto educativo. Este paradigma humanista es un complejo mosaico de facciones dadas de las diferencias existentes entre los diversos autores, ¿sí?, que son adeptos a él. Desde el punto de vista de los humanistas, la educación debería de estar centrada en ayudar a los alumnos para que decidan lo que ellos son y lo que ellos quieran llegar a ser. Así que, chicos, vamos a estar enviando complementos en las distintas plataformas. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión de la materia de filosofía de la educación, donde hemos tenido la oportunidad de estar en este maravilloso mundo de la lectura, donde hemos conocido el fascinante mundo de la filosofía, sus épocas, sus etapas, sus fases, sus representantes, que nos van a permitir ese aprendizaje significativo y conocer el por qué y para qué, los fines de este binomio llamado enseñanza-aprendizaje. Así que, chicos, iniciamos.